Ah, perfecto. Entonces, pues vamos a continuar con la mesa. Ofrecemos una disculpa a la gente que nos está sintonizando en este momento porque tuvimos que cortar unos instantes debido a que tuvimos algunos problemas técnicos. Ya saben ustedes, desafortunadamente esta cuestión de la pandemia nos tiene confinados de esta forma y estos problemas cada vez son más comunes. Ya estamos de regreso y eso nos da muchísimo gusto. Esperamos que la participación de la licenciada Karen Velázquez esta tarde que estamos platicando del 2 de octubre, estamos realizando un foro de reflexión en torno a la organización, a la disuasión y a los retos que representa esta importante fecha, pues sí se haya escuchado. De cualquier manera, querida Karen, en un instante más, pues nos haces favor de hacer un breve resumen, ¿no? O de retomar un poco acerca de lo que comentaste al principio, porque verdaderamente es importantísimo la participación de las mujeres en el movimiento de 1968, ni más ni menos. Pero bueno, el día de hoy nos acompañan, sí, por supuesto, la licenciada Karen Velázquez, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, y el licenciado Luis Alberto Suárez Castillo, abogado, activista militante de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. Además, está por aquí el doctor José Enrique González Ruiz, él es defensor de derechos humanos y académico. Y nos quedamos justamente escuchando, querido Luis Alberto Suárez, el principio de tu participación, ya nos hacías alusión a lo que significó el año de 1968, no solamente para México, sino para el mundo. Así es que bueno, no digo más. Adelante, por favor, Luis Alberto. Sí, gracias, Emma, de nueva cuenta. Sí, más o menos estaba recordando un poco el contexto mundial, tanto en Berlín, Estados Unidos, en Praga, y México, desde luego, fue parte pues, de ese movimiento que podemos decir que fue la culminación, bueno, aquí en el país, de una intensa lucha de la década, ¿no? De luchas populares que se inició a partir de la huelga ferrocarrilera en 1959. Posteriormente tenemos el asesinato de Rubén Jaramillo, tenemos la lucha del magisterio, las huelgas de telegrafistas o médicos y pues sobre todo la lucha armada que se da en nuestro país bajo la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? A mí me parece que la década de los 60 es una fragua de acciones, debates y acontecimientos que pusieron en el centro de la discusión pública en México la posibilidad de la revolución que había sido interrumpida tal como posteriormente escribió Adolfo Gili, ¿no? El movimiento estudiantil toma por sorpresa también a los viejos militantes revolucionarios profesionales que tenían toda esta concepción clásica del marxismo, ¿no? De que el sujeto histórico básicamente solamente, o sea, era la clase obrera y el campesinado, ¿no? Entonces viene a impresionar como a teóricos y a revolucionarios. Y bueno, después de aquella matanza, pensamos que en México ya no se registrarían otros actos similares porque el pueblo podría haber adquirido una conciencia de esa realidad y acabaría con los gobiernos autoritarios y asesinos. Sin embargo, pues la liquidación de estudiantes, de obreras y obreros, campesinas y campesinos y de luchadores sociales en general, pues no paró. Al contrario, se incrementó con los posteriores gobiernos que vinieron a desarrollar esta práctica de crímenes de Estado y que sobre todo pues vienen a apaciguar al movimiento social, ¿no? A mí me parece que la historia no es lineal, es sinuosa con sus conflictos, contradicciones y rupturas. Y desde aquel 68, la historia de México está llena de vicisitudes. Una historia pues que está compleja y es llena de lucha de clases, ¿no? Hoy la sociedad mexicana está o estamos profundamente desgarrada por el desarrollo cruento y violento del capitalismo. Desde hace 52 años, el movimiento estudiantil y el popular en general pues, ha tenido sus altas y bajas, pero las demandas siempre son legítimas y progresistas por parte de todos los movimientos, ya sea estudiantiles o sociales en general. El llamado corte histórico, como le han denominado algunos teóricos, eh, de 1968, no solo en México, sino a nivel mundial, significó todo un cambio cultural liberador que penetró en la familia, en la iglesia, las parejas, la pintura, la música. Y bueno, a mí me parece que esa generación del 68 o de los 60 en general fue lúcida, valiente, que se atrevió a luchar por transformar para hacerlo mejor.
una generación que pues, ha sido el modelo para que otras generaciones sigamos el ejemplo, porque recordar también es elegir una identidad que nos diga de dónde venimos, quiénes somos, y si sabemos de dónde venimos, pues tendremos entonces más claridad hacia dónde venimos, ¿no? A mí me parece también que en México, cada año que gritamos 2 de octubre no se olvida, para recordar aquella masacre, eh, pues es importante, ¿no? Y estos espacios de reflexión para dar a conocer a la ciudadanía o a quienes nos están escuchando este tipo de discusiones pues son bastante importantes, ¿no? Hoy aquellos jóvenes que sobrevivieron, hoy pues tienen entre 60 70 años y son pocos los que han conservado su rebeldía. El Estado muy hábilmente ha logrado absorber a muchos de los militantes de ese tiempo, haciéndoles o haciéndonos creer que ese movimiento solamente era una especie como de rebeldía juvenil, ¿no? El 2 de octubre no se olvida, a mí me parece que tampoco deben olvidarse centenares de matanzas de campesinos, obreros, campesinas, que a través del ejército, la policía y el Estado en general, o la delincuencia organizada han realizado pues en el país todas estas matanzas, ¿no? El Jueves de Corpus, Acteal, La Playa, Ustula, la desaparición de los 43 normalistas, creo que es importante también recordar todo esto y sobre todo eh, desarrollar la memoria histórica, ¿no? Sobre estos hechos. Creo que por ahí más o menos la dejaría en ese momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa participación. Vamos a continuar. Voy a pedir a todos, a Luis Alberto, al doctor Enrique, a Karen, que nos hiciera favor de apagar sus micrófonos mientras nuestros compañeros continúan. Y es momento ahora de darle paso al doctor José Enrique González Ruiz. Él es defensor de derechos humanos académico y hemos contado afortunadamente con su participación en otros momentos en nuestro noticiero a través de Periódico Momento y 89.3 Noticias, lo cual nos da muchísimo gusto. Y pues ustedes deben de saber que el doctor José Enrique González es abogado por la UASLP, él es potosino, aunque sabemos que vive ahora en la Ciudad de México, es maestro en Derecho por la UNAM, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, presidente de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia en Guerrero, ni más ni menos. Y pues es un placer, doctor, es un gusto tenerlo por aquí. Hemos escuchado la participación de dos jóvenes que nos han abierto la posibilidad de reflexionar el 68 desde otra perspectiva. Pero por supuesto, doctor Enrique González Ruiz, usted tiene toda la experiencia y quisiéramos escuchar cuál es su reflexión en estos 52 años de la masacre de Tlatelolco. Adelante, por favor, doctor Enrique. Le pido solamente que abra su micrófono, exactamente, y le escuchamos. Gracias. Gracias. Es que se está oyendo ruidito, pero por mí no hay problema. Gracias por esta oportunidad de coincidir. Gracias, Emma, por tu conducción. Gracias a estos jóvenes brillantes que me antecedieron en el uso de la palabra. Gracias a Ricardo, que me hizo favor de tenerme en cuenta para estas actividades. El 68 es un fenómeno que ha sido llamado el parteaguas de la historia moderna del Estado mexicano. Esto quiere decir que a partir de ahí se da una nueva circunstancia en la relación que existe, la relación de poder que existe entre los gobernantes y los gobernados en nuestro país. ¿Por qué esa valoración? Es una valoración muy fuerte, muy profunda, muy de
sustancia. Bueno, pues es que el 68 tuvo características que marcaron las actividades del Estado y de la sociedad mexicana por un largo rato y que siguen influyendo en ella. No obstante que tenemos una sociedad con cantidad de movimientos, cantidad de actividades, cantidad de hechos que la transforman. El 68 mexicano se dio en un contexto de inconformidad en el mundo, como ya lo hizo notar Luis Alberto. Había en ese momento una serie de luchas estudiantiles que se tradujeron también en cambios profundos en sus respectivos países. No fue el único movimiento ocurrido en esa etapa de la historia. Estuvo rodeado por el que se conoce como el Mayo de París. Ya mencionó parte de las universidades norteamericanas. Había también en Berlín una inconformidad, una intranquilidad en la sociedad. Es decir, estaba haciendo ebullición una tendencia a la transformación de las estructuras del Estado. Y es que se había vuelto muy autoritario. En México había golpeado ya, desmantelado una serie de luchas sociales, los médicos, los ferrocarrileros, que también querían cambios, igual que lo reclamó el movimiento del 68. Así que su origen no fue solamente local, no solamente nacional de México, sino que fue más amplio. Y también hay que decir que no solo fue en la capital de la República, no solo fue en la UNAM, como tradicionalmente se piensa, sino que tuvo brotes en distintos puntos de este país, aunque ninguno alcanzó las dimensiones del movimiento en México, en la Ciudad de México. ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba pasando en el Estado mexicano? ¿Por qué todas estas manifestaciones de inconformidad? Estaba ocurriendo que el Estado mexicano entraba en lo que fue su etapa de mayor endurecimiento. Había alcanzado ya la cima del poder, el grupo que había emanado de la Revolución Mexicana, un grupo que se había alineado con los fines del Estado mexicano, porque la universidad, la gran universidad mexicana, no había estado con las luchas sociales en nuestro país, no estuvo en la Revolución Mexicana, estuvo en contra de la Revolución Mexicana. El símbolo de la universidad tradicional era Justo Sierra, y Justo Sierra era un funcionario de la administración porfiriana, de la dictadura en este país. Y entonces la universidad había sido una entidad muy conservadora desde principios hasta mediados del siglo XX, alineada con las causas menos progresistas de nuestro país. Eso había ido cambiando a partir de las políticas del cardenismo, a partir de la influencia de las luchas de sectores de la sociedad que se habían ido organizando y que se habían manifestado de diversas maneras. Ya nos dijeron aquí, había luchas obreras, había luchas campesinas por la tierra, había luchas de intelectuales por la transformación de la forma de enseñar, por ejemplo. La escuela, habíamos tenido un experimento de una escuela socialista en este país. Es decir, se había ido dando una lucha y la UNAM se fue sensibilizando con ellas, de modo que cuando llega el 68 ya es un movimiento que hoy llamaríamos propiamente de izquierda. Ya no es un movimiento como la autonomía del 29, que lideraron fuerzas que se oponían
al Estado surgido de la Revolución Mexicana. Esa es una primera cuestión que creo que hay que destacar. Luego, el movimiento del 68 fue un movimiento que tuvo una lógica interna, pero fue acusado la gran prensa, que entonces obedecía toda a los intereses de los sectores oligárquicos del país. La gran prensa acusaba a los estudiantes del 68 de ser comunistas, de ser enviados de Moscú, de estar pagados con el oro de los países comunistas que mandaban aquí recursos y demás para que estos grupos se organizaran y eso. Todo esto absolutamente falso, por supuesto, pero cundía esa versión en el país y entonces el movimiento estudiantil fue desarrollando su propia lógica y fue cada vez siendo más sólido, más fuerte y más amplio. Se había fundado en este país el Instituto Politécnico Nacional cuando se dio la expropiación petrolera, porque como se pensaba en un desarrollo endógeno, en un desarrollo interno de nuestro país, se fundó el Instituto Politécnico Nacional para preparar los técnicos de alto nivel que condujeran el proceso de industrialización del país. Y entonces, ya para entonces, la UNAM no era la única institución de educación superior en México, sino que había ya otras opciones, había ya muchas escuelas normales, ya había crecido el sistema normalista, y la UNAM entonces, el movimiento estudiantil de la UNAM se unió con el movimiento politécnico, con el movimiento, con algunos sectores del movimiento normalista, y la composición de la dirección del estudiantado fue una constitución amplia, no solamente de estudiantes de la Universidad Nacional. Todo eso influyó para que adquiriera más fuerza y luego tuvo también la característica de que el rector de la Universidad Nacional no se alineó con los intereses del Estado, no se puso a las órdenes del gobierno, sino que mantuvo su independencia y apoyó en lo que pudo, no apoyó materialmente, no apoyó, digamos, como activista, ¿no? Pero digamos, no reprimió internamente al movimiento estudiantil. Todo eso hizo que fuera un movimiento fuerte, muy amplio. Su pliego petitorio, el pliego petitorio que tenía el movimiento, fue en términos formales bastante limitado. Si vemos los puntos del pliego petitorio, era la destitución de algunos funcionarios ahí que habían participado en la represión que dio formal inicio al movimiento. Nada que fuera a transformar la estructura del Estado en apariencia, como sí ocurrió. Después del 68 vino la llamada reforma política que inventó Reyes Heroles para tratar de aplacar al estudiantado, que promovió Echeverría. Es decir, nada que fuera a cimbrar las estructuras del Estado como ocurrió el pliego petitorio. Quienes sí se dieron cuenta de eso fueron los estrategas del poder. Y los estrategas del poder por eso decidieron la represión del 2 de octubre con esas dimensiones que tuvo, con esas características brutales que la historia nos reseña, con esa agresión, con esa agresividad monstruosa del ejército en contra de los estudiantes participantes en la lucha. Por eso fue tan brutal, porque llegó a ser muy profunda en su planteamiento. Planteaba ni más ni menos que la democratización de México, porque teníamos un partido de Estado. El partido de Estado era al mismo tiempo el Estado, el gobierno y el partido. Eran una trinidad, una nefastísima trinidad, el Estado, el gobierno y el partido.
y controlaban todos los resortes del poder en el país. Todos los diputados eran del PRI, todos los jueces eran del PRI, todos los miembros del Ejecutivo eran del PRI. Todo mundo tenía que ser del PRI para tener futuro en este país. Era un partido que dominaba completamente en términos gramscianos. Ustedes no me dejarán mentir, los compañeros que son expertos en hegemonía, en conceptos como hegemonía que acuñó Gramsci, que desarrolló muy bien. El Estado entonces tenía todo el poder. Y ese poder se cimbró de tal forma que motivó una de las represiones más brutales que hemos experimentado y que no ha desaparecido de la memoria colectiva, que está ahí latiendo, porque ocurrió lo que siempre ocurre en este país: hubo impunidad. Nadie pagó por los crímenes cometidos en ese momento. Al contrario, fueron encarcelados los dirigentes del movimiento estudiantil, que bien a bien, fíjense, bien a bien no sabe si eran dirigentes reales o eran los más visibles y los que agarraron. Porque en la realidad el movimiento del 68 tuvo una raigambre total, y Karen nos hizo notar su característica más cercana a lo popular, que fueron las brigadas. Las brigadas fueron una aportación del movimiento estudiantil del 68 a la política en este país. Y las brigadas no las dirigía nadie. Las brigadas no andaban ahí a ver quién les daba para el camión o quién. Nada de eso. Las brigadas fueron una expresión de organización popular que pudo hacer del movimiento una acción muy conocida por los ciudadanos y luego muy compartida muy apoyada por los ciudadanos, y por eso alcanzó tanta fuerza. Fue reprimido entonces el Estado mexicano. Las armas nacionales se cubrieron de gloria el 2 de octubre del 68. Asesinaron a un número de personas que todavía es indeterminado. Nunca se supo exactamente cuántos estudiantes mató el ejército ese día. Sabemos que había diferencias en el ejército, hoy se sabe, pero en ese momento era un bloque actuando de consumo. No, las diferencias fueron producto de la investigación histórica que se hizo con posterioridad. Y el conjunto del aparato del Estado, los ministerios públicos, los policías, los ministerios públicos, los jueces, las cárceles, todo funcionó. Todo el aparato del Estado funcionó para reprimir a quienes habían participado en esa lucha. Varios fueron los años que estuvieron presos los dirigentes del movimiento estudiantil, o los que se formalizaron, o que el Estado dijo: estos son los dirigentes del movimiento estudiantil. Y eso permitió todavía que el viejo régimen funcionara durante algún tiempo más, que todavía siguiera operando con las mismas reglas durante un tiempo más. Ya ustedes me dirán, tendrán su opinión, si con la elección de hace 2 años cambió el viejo régimen o no. Hay diferencias y no vamos a ocuparnos de eso porque nos llevaríamos más tiempo del que tenemos para intervenir entre todas y entre todos. Entonces, las aportaciones, para concluir, para no robarles más del tiempo que tenemos. Las aportaciones del movimiento estudiantil del 68 a México, a la historia de México. Primero, puso en evidencia la naturaleza del partido de Estado. Además de que se robaban las elecciones, además de que saqueaban las arcas
públicas, además de que se enriquecían a costa de lo que hubiera y como pudiera. Además de todo esto, era un Estado profundamente represor. Sabía muy bien usar el puño, sabía usar la bayoneta, sabía usar el arma para reprimir los movimientos populares. Ahí quedó bien evidenciada su naturaleza. Era muy eficiente el aparato del Estado para realizar este tipo de acciones. Segundo, el sistema político, económico, emanado de la Revolución Mexicana, estaba comenzando a perecer. Afortunadamente hoy ya podemos decir que va de salida, pero estaba comenzando a perecer porque ya se notaban sus fallas, ya se notaban sus carencias, ya se notaban sus distorsiones y ya se notaba su corrupción. Ya después de ahí hubo cambios en algunos sectores de prensa, ya no toda la prensa en masa se afilió acríticamente a las verdades del gobierno, ya no, ya empezó a haber un rejuego de opiniones. También después del 68 hubo hechos interesantes. Karen reclamaba con razón que el papel de las mujeres era muy limitado, bueno, pero en el 68 ya se reconoció participación de las mujeres, cosa que no había ocurrido nunca. Digo, no digo que estuvieran en una situación ideal, pero ya abrieron ya también brecha por ese lado a partir de ese momento. Y sobre todo, se mostró que ese monstruo de 1000 cabezas que era el Estado mexicano, la hidra de 1000 cabezas, como le dijeron después los zapatistas, ese monstruo no era invencible, que se podía luchar contra él, que se podía, desde la trinchera de la sociedad, comenzar a realizar acciones, pensamiento, ideas, prácticas políticas para ir transformando la realidad mexicana. Saludo la idea de que se hiciera este foro y estamos a la orden de quien nos quiera cuestionar, criticar o lo que sea. Muchas gracias, gracias. Maravilloso, doctor Enrique. Muchísimas gracias por esta aportación sumamente enriquecedora. Sin duda nos comparte datos que nos ayudan a reconstruir esa historia, ¿no? Que como sabemos, desafortunadamente todavía está llena de claroscuros. Luis Alberto, Karen, ustedes tienen o quisieran hacer alguna aportación a lo dicho por el doctor Enrique González Ruiz, pues adelante, tenemos este espacio también para estos comentarios, y si no tuvieran alguna opinión que darles, si no tenemos por aquí también alguna opinión de la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos, pues entonces damos paso a nuestra última ronda de participación, porque miren, sin duda, y también sería como una pregunta que yo lanzo al aire para ustedes, si seremos o no hijos del 68, ¿no? A pesar de que tristemente vemos que en nuestro país se siguen repitiendo estas terribles tragedias y circunstancias, tenemos las generaciones jóvenes y no tan jóvenes un referente o vemos hacia el 68 como un momento importantísimo para nuestras vidas, ¿no? Que finalmente nos va delineando en nuestro caminar. Luis Alberto, Karen, ¿quisieran aportar algo? Sí. Karen, adelante. Pues yo creo que sí. Bueno, sí somos hijos del 68, ¿no? Porque de una u otra forma, como ya lo había comentado el profesor Enrique, pues estas luchas, más bien el 68 es una base hacia los movimientos, ¿no? Y que en muchas ocasiones se remontan, al menos en el ámbito estudiantil, que es en donde yo más me he desarrollado,
pues nos remontamos a los pilares del 68, que posteriormente se enfrentarán otras luchas estudiantiles a lo largo de la historia, pero nadie podría olvidar el llamado movimiento del 68. Además de que, como ya lo había pues presenciado minutos atrás, pues esto también encamina hacia la conformación de organizaciones de mujeres, por ejemplo, hacia 1970, a la llamada segunda oleada del feminismo, lo cual también enmarca toda una contextualización hacia cómo es que las mujeres se van a visualizar, y que también el profesor Enrique lo mencionaba con respecto al papel que jugaron las mujeres dentro de este movimiento, que como ya lo mencionó anteriormente no se le había tenido cabida, y aunque se tuvo que disputar estos espacios, pues se logra la entrada de las mujeres en este movimiento, y no solamente como tal al movimiento, sino en los aspectos académicos hacia la apertura al estudio universitario. Pues quisiera un poquito remontar lo que comentaba, porque creo que no se escuchó, y sí quisiera como puntualizar al menos los 3 aspectos que creo más fundamentales con respecto al entorno en el cual se desarrolla esta lucha de las mujeres en el 68, porque es algo que hasta la actualidad seguimos viviendo, que es el aspecto cultural y social en el que las mujeres tuvieron que dar la disputa dentro de sus hogares para poder entrar a las universidades, en donde se crean estas redes entre mujeres para poder atender estas disputas hacia sus familias, en sus hogares, en donde se creaban estos soportes para que pues ellas pudieran mantenerse dentro de sus espacios académicos. Por otra parte, otra de las demandas que se daba dentro de este movimiento en torno a las mujeres era que se les respetara su espacio dentro de la universidad, entendiendo que había un contexto en el que no se visualizaba que las mujeres podrían formar parte de alguna profesión, ¿no? En donde ya mencionaba que los profesores pues contemplaban que las mujeres solamente iban a conseguir esposos, o bien o no eran aptas para formar parte de la universidad, cosa que las mujeres pues también reclamaban y buscaban los espacios en donde ellas pudieran desarrollarse de manera digna. Y bueno, en tercer lugar, pues lo que se contemplaba con respecto a todo el ámbito político-social dentro de esta lucha, pero que, como ya se mencionó, con respecto a las brigadas, pues ellas formaron un aspecto fundamental en estas cuestiones de las brigadas, y como ya lo comentó el profesor Enrique, pues eran cuestiones populares, ¿no? O sea, en donde ellas lograban participar e incidir de manera política y social, y que para mí es fundamental poder entenderlo, porque, bueno, y sobre todo abordarlo, porque es algo que se vivió y algo que ellas también se tuvieron que disputar dentro de los espacios, lo que mencionaba con respecto a esta Nacho Rodríguez, con respecto a las disputas de cómo tareas iban a implementar las mujeres para pues esta lucha, ¿no? O sea, el que se cambiara los rubros de que solamente las mujeres se encargaran de dar la alimentación, de hacer la limpieza de las instancias, de las escuelas, o bien dar la guardia de la misma, ¿no? O sea, que ellas pudieran entrar a todos los aspectos que fueran movimientos, y que hubiera ciertas restricciones o ciertos parámetros para los cuales pues ellas iban a ser parte, ¿no? Entonces, esto lo remonto para poder pues entender que la lucha de las mujeres sigue más que viva, y que lo mismo, o sea, que han pasado 52 años, aquí seguimos en la lucha debe continuar y la lucha sigue presente. Y bueno, creo que esta sería mi aportación, y por lo cual yo sí creo que somos hijas del 68. Gracias, Karen. En un momentito más te escuchamos para los comentarios finales. Voy a pedirles, sobre todo al doctor Enrique, si nos hace favor de cerrar su micrófono para continuar con esta conversación. Yo quisiera aportar algo muy breve. En este contexto, en este marco del 2 de octubre, hace un ratito tuvimos oportunidad de conversar con Elia Crote. Elia Crote es, a lo mejor ustedes la recuerdan o la escucharon o saben quién es. Ella fue en algún momento de su vida vocalista de Los Nacos, esta banda de rock que en el 68 surge precisamente en el contexto del 68,
y que retoma la música de protesta. En aquellos años, los nacos empezaron, junto con su líder, el líder de la banda, pues haciendo brigadas. Ellos subían a los autobuses y por ahí también formaba parte de estas brigadas Paco Ignacio Taibo II, quien ahora por ahí lo encontramos dirigiendo el Fondo de Cultura Económica, pero se subían a los autobuses pues a platicarle a la gente con música, con historias, lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Y aquí hemos platicado ya de lo importante que fueron estas brigadas para lo que vendría para México, para los movimientos sociales particularmente. Y Elia Crote nos platicaba, y esto lo ligo con lo que decía Karen hace unos instantes, que pues sí, desafortunadamente las mujeres no se notaron mucho en comparación a los líderes estudiantiles. Sin embargo, trascendieron figuras tales como la Nacha o como Tita. Y fíjate, Karen, que cuando las llevan a encarcelar, se las llevan como presas comunes. O sea, no las llevaron con esa consideración que tuvieron con los hombres como presos políticos. Entonces ahí vemos también una marcada diferencia entre los hombres y las mujeres luchadores sociales, pero que se ha venido pues también modificando al paso del tiempo. Bueno, pues las 5:36, estamos prácticamente llegando al final de este encuentro interesantísimo. Estamos, para la gente que nos está sintonizando apenas en este instante, les platicamos que nos encontramos a través de Periódico Momento en Facebook Live en este foro de reflexiones en torno al 2 de octubre. Hoy nos están acompañando la licenciada Karen Velázquez, además de Luis Alberto Suárez Castillo y el doctor José Enrique González Ruiz. Y vamos entrando pues entonces a esta ronda final de comentarios. Así es que pues Karen, ya hiciste esta intervención, pero pues te volvemos a dejar el micrófono para que nos compartas alguna reflexión ya para finalizar. Bueno, ya para finalizar, pues creo importante pues hacer una reconfiguración o hacer toda una relación con respecto al 68, con respecto a lo que vivimos actualmente, con respecto a cómo es que visualizamos nuestra entrada como estudiantes. En este caso yo me refiero más a estudiantes, que les repito es mi entorno político, desde nuestras capacidades, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo formé parte del CCH, ¿no? En este caso CCH Azcapotzalco, que también tiene una lucha política y que es importante no perder la memoria, al contrario, poder rescatarla, poder revivirla, porque justamente este tipo de aspectos nos van a dar pues hasta cierta forma fuerza para poder continuar con las disputas, ¿no? Disputas que hasta la fecha pues se siguen viviendo, que se siguen contemplando, y entender esto, que las luchas no es que se caigan, no es que se inhiben, simplemente se siguen transformando, ¿no? Como mencionaba Luis, sí, la historia es cíclica y pues aquí andamos, ¿no? En todos los aspectos que ello conlleve y en las trincheras que nos abarquen, ya sean las cuestiones feministas, en las cuestiones laborales, en las cuestiones que nos enmarquen. Las luchas siguen en un constante cambio, en un constante caminar, y pues justo este tipo de foros, este tipo de reflexiones funcionan para comprender un poquito mejor los entornos y para comprender cómo es que se han desarrollado las luchas populares, ¿no? Y ya, creo que hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Karen Velázquez. Y pues adelante, Luis Alberto, vamos escuchándote en esta última parte de nuestro foro, en una reflexión final, independientemente de que todavía tuviéramos alguna oportunidad de hacer alguna también retroalimentación, y estamos esperando los comentarios de la gente que nos ve y que nos escucha. Adelante, Luis Alberto. Sí, muy bien. Ya como mencionabas hace un momento, a mí me parece que sí, somos herederas y herederos de la generación del 68 y sobre todo de las reivindicaciones que se tenían muy claras en ese momento, ¿no? Creo que estaba un poco más marcado en ciudades como la Ciudad de México o en esas zonas que en San Luis Potosí, que en particular pues no existe como tanta identidad con ese movimiento, ¿no? Aquí la universidad
actuó de forma pues bastante servil al gobierno de Díaz Ordaz. El presidente les construyó varias zonas, les agradeció por ahí con recurso económico. Y bueno, creo que falta construir esa identidad en la juventud aquí en San Luis Potosí y sobre todo pues la participación para cambiar lo que está mal, ¿no? Y yo haría esa invitación a quienes nos están escuchando y a mis compañeras y compañeros jóvenes a que pues no vean al movimiento del 68 como una especie de un movimiento muerto, ¿no? O sea, yo creo que las reivindicaciones de aquel momento todavía tienen pues su vigencia en ciertos sentidos y en ciertos aspectos, pero haría esa invitación a reflexionar sobre el movimiento y ver que actualmente muchas de las cosas que se vivían todavía podemos cambiarlas y construirlas a partir de nuestra participación en nuestros espacios. O sea, no basta el hecho de compartir una imagen recordando el 2 de octubre cuando en tu vida cotidiana no haces nada por transformar tu entorno, ¿no? Y entonces yo creo que más bien se trata pues de tener más participación y buscar los espacios en donde se pueda incidir. Se me viene a la mente, por ejemplo, la reivindicación y la defensa de la educación gratuita, que estamos instrumentando aquí en San Luis Potosí de alguna manera y con otros mecanismos, pero se está dando la lucha, ¿no? O sea, cómo San Luis Potosí, al ser una de las universidades más caras, cómo involucramos a las y los jóvenes para que disminuyan o desaparezcan, como en Ciudad de México, en el caso de la UNAM, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la reflexión final, invitar a la gente, a los jóvenes, a las jóvenes, a que se involucren en su entorno político, social, y pues construyamos un futuro y un México diferente, ¿no? Yo creo que las condiciones de nuestro país no van a cambiar hasta en tanto participemos todas y todos en la vida democrática y cotidiana de nuestro país. Muchas Gracias gracias. por la... Gracias, Luis Alberto. Bueno, yo quisiera nada más recordarle a la gente que nos está viendo y escuchando. Por cierto, hablabas tú de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace un año hicieron la petición para que se retiraran algunas estatuas o placas, ¿no? Si mi memoria no me falla. Cuéntanos, por favor, Luis Alberto, ¿qué ha pasado con ese asunto? Sí, de hecho, el año pasado fue el segundo año que impulsamos diversos oficios al rector y por ahí a las autoridades universitarias, pero pues han hecho caso omiso a nuestras peticiones en el sentido de retirar las placas que hacen alusión y agradecimientos a Gustavo Díaz Ordaz dentro de la Facultad de Ingeniería, en el Departamento Físico-Matemático, y bueno, hasta el momento pues han sido omisas en ese sentido, ¿no? Justamente hablando de memoria histórica. Y bueno, a reserva de que Karen, de que el doctor Enrique también tengan estas intervenciones para comentar lo que dicen los compañeros, en este caso Luis Alberto, pues doctor Enrique, lo escuchamos con alguna reflexión final. Oiga, yo me pongo a pensar, doctor, y también escuchando muy atentamente lo que decía Luis Alberto, que hemos hecho mal, porque lo que se vivió en el 68 ahora lo seguimos viendo de alguna forma en nuestro país, pero diría yo hasta magnificado. No sé usted qué opina, qué pasó, o sea, dónde nos perdimos y dónde pues agarramos otro rumbo, doctor. Su micrófono, por favor, doctor. Su micrófono. Primero, no hay lucha social estéril. Toda lucha social deja fermentos que después van produciendo transformaciones en la sociedad. Y luego los cambios no son hechos mágicos. No podemos decir, ayer había un problema social, hoy ya no existe ese problema social. No, no es así. Son procesos. Y los procesos requieren no solo la inspiración de alguien que dice que hay que cambiarlos, y la acción de un grupo que participa en el cambio, sino también el trabajo de muchos para hacer realidad el cambio. O sea, son procesos. Hay que entender así a la sociedad, porque si no se desalienta, uno se frustra
y cree que no gana nada. Los abogados sabemos de eso porque uno realiza gestiones, uno hace tareas que tienen que realizarse para que ocurran determinadas cosas en favor de determinados grupos o personas y no ocurren de inmediato, sino que van empezando a ocurrir. Es complejo. Entonces, más el cambio de la sociedad que tiene sus bemoles y que tiene muchos siglos buscándola el ser humano. No hay que desanimarse. Todas las luchas dejan un provecho social. No hay ninguna que sea estéril. Luego, en cuanto concretamente la lucha del 68, pues comenzó con demandas que en lo inmediato algunas se lograron, que quitaran a un policía fulano de tal y lo quitaron. O sea, eso sí, digamos que en ese sentido fue una lucha triunfadora, pero en el sentido de la transformación profunda de la sociedad para que no hubiera actos de injusticia en contra de sectores sociales lastimados, pues eso no lo hemos logrado todavía. Pero sí hay logros, mire usted. Cuando ocurrió después de muchos años la huelga del 99-2000 en la UNAM, ya eran casi 30 años después. Bueno, pues ahí, con otra lógica, en otro entorno, con otras circunstancias, el movimiento estudiantil ha tenido logros monumentales porque no se ha neoliberalizado la UNAM. A lo mejor no es que hayan dejado de querer neoliberalizarla quienes la conducen. Digo que no se ha neoliberalizado. ¿Por qué? Pues porque hay una resistencia estudiantil muy fuerte, muy clara, muy sólida que lo ha impedido. O sea, sí dejan las luchas, todas las luchas dejan algo en el inconsciente social, en el inconsciente colectivo, y nos van haciendo diferentes. Nosotros nos atrevemos a decir cosas que no decían personas de nuestra familia que nos antecedieron, ¿verdad? Ellos eran un poco más cuidadosos para hacer críticas en tal o cual sentido. De modo que las libertades, el ensanchamiento de la libertad, pues es producto de todas estas luchas. Aunque a veces pensamos que perdieron, no perdieron. Simplemente no obtuvieron lo que lograban lo que buscaban de inmediato, pero incidieron en otros cambios. Y en cuanto a lo que debemos plantear de aquí en lo que viene, cómo podemos nosotros hacer que en lo nuestro, en nuestro ámbito de influencia, se produzcan transformaciones. Tampoco hay fórmulas mágicas, lo que hay que hacer es participar, informarse, estudiar muy bien las cosas, no hacer cosas así por ocurrencia o porque ahorita me llegó la inspiración divina. No. Conocer bien los fenómenos, estudiarlos, sistematizarlos, trabajarlos y buscar las mejores opciones. Así es como yo la veo, hermano. No hay que frustrarse. Claro, claro, por supuesto, doctor Enrique, muchísimas gracias. Nos hace falta escuchar ese tipo de palabras. Pues nos encontramos en un contexto nacional muy interesante, ¿no? O sea, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues aprueba finalmente que se realice una consulta pública para el próximo año en donde se estarían pues haciendo un juicio a los funcionarios públicos que en algún momento o se siguen considerando o consideramos como un perjuicio para nuestra nación, ¿no? Y justo en este contexto me gustaría pues que escucharles, ¿no? Porque
hay que traer también lo que sucedió en el 68 a nuestra actualidad. ¿Qué podemos comentar, Luis Alberto, Karen, Enrique, con respecto a lo que pueda repercutir, digamos, lo que está sucediendo políticamente con lo que vamos a ver hacia futuro? Porque también nos interesan las próximas generaciones, también queremos tener un México libre, un México digno, un México en paz, y pues necesitamos justicia, ¿no? Para eso necesitamos también que nuestra historia, de alguna manera, las heridas de nuestra historia se curen. ¿Quién me puede comentar algo al respecto? Luis Alberto, Karen, doctor. A ver, muchachos, algunos de ustedes primero y luego yo les copio. Sí, hace rato el doctor Enrique mencionaba por ahí el tema de las diferencias sustanciales que pudiera haber con esta nueva administración que inicia hace 2 años. Bueno, yo en lo particular creo que sí las hay. O sea, creo que el Estado en estos momentos ya no es lo que era en el 68, por ejemplo, y creo que a través de la lucha también del pueblo mexicano contra los fraudes, por la democratización de las instituciones y que llevan al triunfo de Andrés Manuel en el 2018, pues abren un panorama pues bastante interesante en el que tenemos que participar todas y todos. Ya mencionaba Sema, el día de ayer a la Suprema Corte declara constitucional la consulta, pero hay que entender que esto no es una dádiva ni un regalo por parte de la Suprema Corte. A mí me parece que esa decisión es producto también del empuje y de la fuerza social que ha encaminado a México hacia la participación democrática y a que las decisiones públicas se sometan o se le den a conocer a la ciudadanía y a la gente en general, porque venimos de una historia profundamente violenta, venimos de administraciones que nos dejaron únicamente desaparición, muerte, violencia, sangre, que continúan, pero hay que tratar de transformar y de quitar esas situaciones que le duelen mucho a nuestro país, ¿no? A ver, Karen, porque tiene ganas de decir, ya la vi. Sí, bueno, con respecto al actual gobierno, yo siempre he pues implementado o he como dirigido la idea de la llamada cuarta transformación, que no solamente se refiere a lo que es Morena o a lo que es pues como tal López Obrador, ¿no? Sino entender que esta cuarta transformación conlleva una serie de agrupaciones políticas, una participación popular y ciudadana que pues empujó la llegada de López Obrador al gobierno, ¿no? Y que esto es fundamental entenderlo para no solamente quedarnos o restringir pues todo lo que conlleva hasta por estos 2 años que López Obrador esté en el poder, ¿no? O sea, bueno, que haya ganado la presidencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que con respecto a por ejemplo, la encuesta de los expresidentes, claro que tiene que ver con una cuestión de participación ciudadana, ¿no? Cosa que para mí es sumamente fundamental. O sea, yo sí llegué a ver, ¿no? Creo, el compañero Luis me parece que también participó en lo de las encuestas y se pudo notar todo este ánimo, ¿no? De la gente. Yo sí pude notar el ánimo de la gente, decir, sí, yo voy a ir a firmar porque se enjuician los expresidentes, ¿no? Cambia la visión popular con respecto a cómo se conlleva todos estos aspectos, ¿no? Entonces, para mí sí existe un cambio que también se tiene que empujar desde nosotros, desde la ciudadanía, que no se puede quedar en una cuestión de, pues ya llegó Obrador a la presidencia, aquí se detiene, al contrario, el seguir fortaleciendo y seguir empujando pues este gobierno que pues forma parte pues de todos, ¿no? O sea, la verdad, la manera en la cual el Obrador llegó al poder cambió dentro de las políticas y tan fue así que podemos recordar la, la, la noche en la cual se dan los resultados preliminares y se dice que López Obrador va a ser el presidente electo y la gente sale a la calle, ¿no? Entonces hay una visualización distinta a cómo se conllevaba las elecciones en años posteriores, ¿no? Entonces, para mí sí es sumamente importante poder entender todo lo que conlleva este gobierno
y sobre todo este empuje popular y ciudadano que tiene cabida. Gracias, Karen. Usted, doctor, ¿quiere comentar algo? Bueno, finalmente, obvio que es importante el empuje ciudadano, pero también es importante el empuje de las instituciones, porque como ustedes saben, y sobre todo Luis Alberto y el doctor Enrique, que son abogados, pues si no tenemos un sistema penal que es fortalecido y que verdaderamente nos lleve a hacer justicia, pues esto no va a servir de mucho, ¿no? Pero o sea, se necesita también esa parte de la institución, del Estado, del gobierno. Doctor Enrique, lo escuchamos. Fíjate que hace rato les decía que los cambios son producto de procesos, no son acontecimientos, sino procesos. El cambio en la Corte es muy importante. La Corte es el más conservador de los poderes del Estado. La Corte siempre tradicionalmente es el poder que estabiliza las decisiones del Estado. Fíjense que cuando quisieron golpear a Lula en Brasil, usaron a la Corte. A Dilma usaron a la Corte. Y la Corte se prestó allá. Y no es el único caso. Entonces es muy importante que en México 6 ministros hayan decidido que se haga una consulta en México. ¿Vieron después cómo hace la pregunta a la Corte, cómo redactó la pregunta a la Corte? La dejó enredadita como para que no le entienda nadie. O sea que de todos modos, cuando te llamas, o sea, el poder sigue teniendo su lógica y su forma de actuar. Es un hecho importante que se propicie la consulta porque es un precedente de participación de la sociedad mexicana en la toma de decisiones políticas trascendentes. Termine como termine, no se vayan a desilusionar porque ustedes esperen que le pongan cadena perpetua y grilletes a todos y luego resulta que no fue. No, hay que irlo viendo como se vaya desarrollando el proceso. Es un gran acontecimiento para México que una corte tan conservadora haya tomado esa decisión porque implica la participación popular en la toma de decisiones. Será muy bueno que de aquí en adelante sigamos empujando para que continúe fortaleciéndose esa participación popular. Por ejemplo, que ningún gobernador endeude a su estado sin hacer un plebiscito en su población. Que sea la población la que decida si el estado se endeuda o no, porque si no vamos a estar, como están ahora todos los estados, hasta el cuello de deudas. Ya ni están los gobernadores que los endeudaron, ya se fueron, ya andan quién sabe dónde disfrutando de quién sabe qué cosas. Y el estado está hasta el cuello de la deuda. Si hubiese participado la población en una especie de referéndum o plebiscito para autorizar la deuda, le diríamos al pueblo, pues tú votaste. Si tú vas a pagar es porque tú votaste. Entonces es un buen precedente. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Es un buen precedente. Bueno, sí, doctor. Así que pues vamos a seguirle como cuchillito de palo por ahí, por esa vía. Luego, el solo hecho de que 6 ministros de 11 hayan votado contra 5, 6 contra 5 fue la mayoría. Eso indica que en el propio órgano hay posiciones encontradas. Hay confrontación, la mitad casi dice que no y la mitad casi dice que sí. O más de la mitad dice que sí. Entonces eso nos indica que pues ese órgano va a tratar, cada grupo va a tratar de fortalecer su postura y de ser quien tome las decisiones. Así funciona la política. Es
compleja, es latosa, y así es como hay que tomar los acontecimientos. Yo lo veo positivo, Emma. Estoy Sí, sí, contento sí. por ese hecho, pero con esas prevenciones. Claro, bueno, pues para respetar el tiempo de nuestro auditorio, de quienes hoy nos acompañaron, pues desafortunadamente tenemos que finalizar este foro, ya son las 6 de la tarde, muchos y muchas estarán también pensando si al señor Luis Echeverría se le va a juzgar, ¿no? Porque en este contexto del 68, pues finalmente él es uno de los personajes más señalados y habría que ver qué va a pasar con él, a pesar de que ya tiene sus años, ¿no? Y que se encuentra por ahí una circunstancia legal muy especial, pero bueno, finalmente tenemos que despedirnos. ¿Quiere decir algo con respecto a esto, doctor Enrique, ya para finalizar? Gracias. No, bueno, pues entonces nos vamos. Luis Alberto, Karen Velázquez, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, Luis Alberto Suárez Castillo, abogado, activista, militante de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci, y el doctor José Enrique González Ruiz, defensor de derechos humanos y académico. Hoy nos acompañaron por aquí en este foro al que denominamos Reflexiones en torno al 2 de octubre, y ojalá que nuestro auditorio, la gente que nos hizo favor de acompañarnos, pues hayan tenido una experiencia grata como la que hemos tenido el día de hoy aquí en esta mesa. Pueden ustedes compartir la liga cuantas veces quieran, porque además esta conversación se queda grabada en nuestro Facebook de Periódico Momento, y pueden verla, pueden escucharla a la hora que ustedes así lo consideren necesario. Agradecemos muchísimo, Luis Alberto, Karen, Enrique González, doctor, su participación esta tarde. Y pues seguimos nosotros con esa firme convicción de que haciendo este tipo de análisis, de encuentros, realizando también actividades que nos hagan seguir tejiéndonos como sociedad, podamos en un futuro tener un México muchísimo mejor que el que ya tenemos. Un honor haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Abrazo cibernético, abrazo. Un abrazo cibernético, Abrazo un abrazo cibernético pandémico. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Toño por su apoyo técnico, y bueno, Toño, pues gracias, Toño. muchas gracias, y a Ricardo Sánchez, el coordinador general de Periódico Momento. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.